Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Voces del Español. Soy Erika Erdely y estoy muy emocionada por la entrevista que estamos a punto de tener con el doctor César Cañedo. César es profesor de tiempo completo del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, también profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es poeta y su especialidad ha sido siempre hacia las letras hispánicas, las letras mexicanas, la literatura latinoamericana, hispanoamericana en general, me imagino. Eh, Conocí a César porque organizamos aquí en UNAM Chicago un curso que impartió de manera remota, llamado Letras Disidentes y Letras Femeninas en la Literatura Mexicana. ¿Así se llama, César? Sí, sí, de acuerdo. Pues primero que nada, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, querida Erika. Estoy también muy contento. Hola a todas, todes, todos quienes nos escuchan. También me emociona mucho compartir de manera remota con Chicago una vez más, contigo, lo cual es siempre muy gratificante y energético. Eso me gusta. Sí, pues la razón por la que me emociona mucho compartir con el público esta entrevista es la experiencia, primero que nada, que tuve en ese curso de literatura que da César, entre otros cursos que da, porque fue una experiencia única, diferente. Y pues me encanta cuando la vida me sorprende. Y ese curso me sorprendió y César me sorprendió con él y pues lógicamente lo quiero compartir con el público. ¿Y por qué me pareció sorprendente? Por los temas que aborda. Entonces, cuando yo me inscribí pensé, bueno, literatura femenina me interesa, ¿no? Iba por ahí mi interés, pero no reparé en la primera parte del título del curso que era literaturas disidentes. ¿Y qué quería decir eso de disidentes? Y yo me imaginé, bueno, pues literatura femenina disidente, pero no, la verdad es que podría bien llamarse literatura queer. Si se hubiera llamado así, no me habría inscrito, César, lo confieso y se lo confieso al público, porque cuando escucho la palabra queer, y la verdad es que la primera vez que la escuché fue hace 25 años, cuando estudiaba en la Universidad de British Columbia en Canadá, eh, no, no me había identificado con ella, ¿no? Es así como, no, pues no son mis temas, yo no estoy allí, eso no es parte de mi mundo, y entonces no me habría inscrito, la verdad. Yo iba más por el tema femenino. Sin embargo, ahora que entiendo un poco más, gracias a ti y a tu curso y al libro que acabas de publicar, que les voy a presentar aquí, que se llama Pedagogías Queer, entre el hacer y el teorizar, reflexiones y experiencias docentes encarnadas desde el CEP. Eh, pues ahora entiendo que todos debemos sentirnos parte de lo queer. Y tú nos vas a dar una clase aquí de qué es eso de lo queer, pero lo que entiendo es que se trata de hablar abiertamente y de una manera sana de la sexualidad humana en general. Y nos preguntamos todos, yo me lo pregunto, me lo he preguntado siempre, pero ahora más a mis 50 y tantos años, ¿por qué un tema tan central en la vida del ser humano se toca tan poco y de tan mala manera en en la educación mundial, pública, privada, nivel desde kindergarten hasta doctorado y postdoctorado, ¿no? A todos nos compete tema que a todos nos llega, nos interesa de alguna manera u otra, pero no lo hablamos, no lo estudiamos, no lo trabajamos
Entonces, permanece allí como una especie de secreto a voces y de pronto cuando alguien nos lo quiere poner enfrente, pues nos asustamos y cambiamos de tema. ¿Cómo ves tú esa realidad, César, educativa, desde nuestra vida universitaria? Y coincido completamente, Erika, con lo que acabas de decir y agregarías también esto para cuando enseñamos o aprendemos lenguas, ¿no? Que tiene mucho que ver y culturas de otros países porque es otro universo que no se toca, que no se quiere tocar, porque es difícil, porque cómo vamos a hablar de sexualidad, porque cómo vamos a hablar de diferencias, si buscamos la unidad y la tolerancia y una serie de palabras que a lo mejor nos pueden frenar de entrada y que, como dices, decimos, ¿para qué? Mejor me lo ahorro, o qué flojera, o no tengo herramientas, o considero que no tengo herramientas para entrarle. O Pero- palabras. o palabras, exacto, palabras para entrarle. Pero bueno, siempre es muy bueno atreverse, ¿no? Me parece que los atrevimientos para construir otro tipo de escuela, otro tipo de universidad, otra relación con las lenguas, son parte de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque si pensamos en nuestros deseos, en nuestros anhelos, bueno, hay ahí siempre una pulsión de querer algo e incluso aprender algo. Y está mediada por un placer el aprendizaje siempre. Entonces, ¿por qué quitamos esa parte? ¿Por qué lo cubrimos de misterio cuando debería de ser también fundamental? Y que las pedagogías que han reflexionado un poco sobre esa dimensión placentera de aprender, de escuchar, de equivocarse incluso, de tener miedo, de estar frente a un salón, ya sea tomando clases o dando clases, se mueven emociones, se mueven afectos, se mueven deseos. Así es, y la parte, digamos, de, de la sexualidad de la que no hablamos, y, pero que sabemos que lo permea todo. O sea, la verdad es que lo permea todo, nada más que está allí escondido, como dices tú, el tema del deseo. Em, tiene que ver con, pues sí, con mucha de la motivación, de la fuerza creativa que existe, eh, no solo en la literatura, sino pues en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, no hablar de eso es, pues es todo un fenómeno y yo ahorita que dices atreverse, quizás eso es lo que admiro mucho de ti, de tu propuesta y de todas las personas a las que tú también estudias y trabajas y refieres en tus textos, porque si los, digamos, te veo solo en el CEPE, por ejemplo, en mi centro de adscripción, somos colegas, y de pronto trato de pensar, bueno, ¿quién más se ha atrevido a hacer eso? Y entonces me voy más allá y digo, bueno, y en la universidad sí hay gente, pero están muy solos y están bajo la lupa. ¿Tú te sientes bajo la lupa? Eh, mm, Sé que hay una lupa, que es la lupa de la normatividad, de la vigilancia, que está todo el tiempo, pero bueno, diría Foucault, el poder no controla todos sus efectos, entonces esos espacios de fuga, al mismo tiempo es un espacio de libertad, que el CP sea pequeño, que estemos ahí, que nos conozcamos todos, permite que haya respeto a quien hay que respetar y respeto académico me refiero, ¿no? Y por lo Claro. tanto, no es un trabajo al mismo tiempo. Sí, desenfadado, sí, retador, sí, distinto, pero al mismo tiempo serio, fundamentado en ese sentido. Y colegas que conozco en la universidad que lo trabajan también desde ahí, ¿no? Con mucha seriedad, con mucho rigor, sin perder la soltura, la fiesta, el atreverse. Entonces, sé que hay una lupa, pero no le hago mucho caso, Erika. Como ves, me gusta pensar que si esa lupa nos quiere quemar, antes podemos calentarnos con ella o disfrutar o bailar algo. Sí, bueno, esa es otra cosa muy tuya que es un acercamiento siempre muy sano a todo lo que tocas y eso realmente me encanta, lo rescato mucho y por supuesto la seriedad académica. Y ahorita estoy recordando este gran ciclo de conferencias que se ofrecieron también desde el CEPE. em, sobre la historia de la sexualidad humana, ¿verdad? En México, desde la época prehispánica, la colonial, el México independiente, el México contemporáneo. Entonces, bueno, claro, estoy
no está solo, claro que no está solo, pero sí los esfuerzos eh, son pocos y hay que visibilizarlos más. Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces empecemos por las palabras, César, pues este es Voces del Español. Y las palabras que usamos o que no usamos para referirnos al deseo y a la sexualidad humana y al cuerpo humano, ¿no? Y el contexto de la enseñanza en el CEPE que acabas de mencionar también, ¿no? O sea, tenemos estudiantes internacionales, enseñamos un español políticamente lo más neutral que podemos, también en términos de dialectales, o sea, tratamos de que no sea un español demasiado mexicano. Para que pues les sirva en cualquier país hispanohablante al que viajen. Cuidamos mucho las palabras, ¿no? Entonces, dentro de este lenguaje cuidado que tenemos en general, pues no entran muchas palabras o no entran las palabras que se refieren a la sexualidad y a la diversidad sexual, pero digamos a la sexualidad en general. La sexualidad a mí me gustaría tratarla como una. La sexualidad es una, la sexualidad humana. Tiene muchas manifestaciones, ¿no? Para qué la seccionamos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para hablar de ella, ¿no? Y bueno, poderle dar a nuestros estudiantes las palabras para expresar eh, temas relacionados con su sexualidad y con su cuerpo, pues implicaría que nosotros tengamos ese conocimiento y esa soltura para hablar de todas esas cosas. Y pues como que entramos en un registro ahí medio pantanoso, ¿no? Y sí, pues a qué estudiante no le interesa saber cómo referirse a todas esas cosas, pero graciosamente nos vamos por otro lado y lo evadimos. Eh, ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas palabras, César, que nos sirven para referirnos a estas realidades y que los estudiantes necesitan y que las escuchan en la relación que tienen cotidiana con los mexicanos y que tendríamos que podérselas explicar? Ujú. Yo tengo Sí, algunos ejemplos, pero ya me dirás ahora tus ejemplos, quizá un poco regresando, retomando, claro, ahora que mencionabas el ciclo de sexualidades, lleva poco en el CEP el colega Luis de Pablo, el doctor Luis de Pablo, desde la historia, eso lo organizan desde la historia, o sea, el departamento de historia, ¿no? Luis de Pablo está haciendo este ciclo junto con colegas del CEPE y de otras universidades, y bueno, se está abriendo, se está moviendo, me parece que eh, tú también al invitarme a dar ese curso, o sea, están pasando cosas, ¿no? eso Que, fue sin querer. Yo no ajá, sabía fue de qué sin se querer. trataba. Pero esa es la maravilla también del azar que está detrás ahí, ¿no? Claro. Y, y bueno, cuando hablábamos ahora de ese deseo, porque claro, es enseñar, transmitir esto, pero yo estoy desde la literatura, ¿no? Sí, para varios contextos, incluso para contextos de interculturalidad, pero con literatura y con poesía, ¿no? Que se vuelve muy interesante y también muy retador, por otro lado, y hablábamos de ese deseo y pensé en Javier Villaurrutia, que es un poeta que admiro y quiero muchísimo, que habla del deseo como una enorme cicatriz luminosa, porque atraviesa el cuerpo, porque la vemos y porque tenemos una relación complicada como con las cicatrices, ¿no? Como con esa marca. Es una marca que nos impacta a todas y a todos de diferente manera, desde distinto lugar, a quien la tiene más visible, más oculta, pero ahí está, ¿no? Es una cicatriz el deseo, dice Villabrota, porque duele también a veces. ¿No? Y esto también iba, pues, para pensar en esas palabras, en esos contextos, ¿no? Mi trabajo tiene mucho que ver, o ha tenido mucho que ver con poner ahí esos poemas. Justamente ese poema de Villarrutia se llama Nocturno de Los Ángeles, y lo que está pasando es que están ligando hombres, ¿no? Entonces, además aprovecho para hablarles de términos como ligar y lo que está pasando entre ellos, ¿no? Porque hablan de un secreto y claro, es entrar al poema, contextualizarlo, dar esas palabras, ¿no? Que se volverán importantes, al menos mientras estén en México, ¿no? O qué es esto, esta coquetería, este deseo.
Y pienso también en que cuando yo era estudiante y quería aprender una lengua, siempre está atravesado por cuestiones muy afectivas o muy personales, ¿no? Porque vas a viajar, porque conociste a alguien, porque, bueno, tienes un interés intelectual, quieres escuchar esa música o esa literatura en esa lengua, pero hay algo muy práctico, ¿no? Muy concreto. Entonces yo siempre me preguntaba, cuando aprendía portugués en el antiguo Cele, ¿cómo se dice condón? Yo necesito saber ciertas palabras útiles, prácticas, porque cuando viaje allá yo voy a necesitar consentimiento, condones, ¿sabes? Todo lo que implicará aproximaciones del cuerpo, del deseo. Y, y lo que he notado ahora, hablando del CEPE o volviendo al CEPE y a mi experiencia como profesor ahí, es que cada vez hay mucha más apertura, ¿no? De pronto, cuando decimos cuidamos el lenguaje, pero nuestro riesgo también sería sobreproteger, ¿no? La enseñanza de alumnos, porque también de pronto decimos, no, pues si son de Asia va a ser más difícil. Últimamente me he encontrado con que cada vez es, o sea, de pronto alumnas, alumnes chinos, coreanos, japoneses tienen una apertura muy impresionante y muy linda sobre estos temas, ¿no? Alumnas de Medio Oriente igual. Y claro, y salen porque de pronto hay poemas como uno que incluí en el libro, que es de Rosa María Rofiel, que se llama Gioconda, pero todo el tiempo es hablar de la vulva. Y claro, parte del contexto de la discusión es, bueno, ha habido palabras bastante ofensivas, crueles, eh, para esa parte del cuerpo femenino, ¿no? Que de entrada es un tabú en un montón de lenguas, pero además no solo es tabú, sino que ha sido de una crueldad, y la misma autora lo cuenta en la novela de Amora, que en México, en algunas zonas, en Veracruz concretamente, le decían cucaracha a la vulva, ¿no? Entonces, hay un trabajo también ya pedagógico de cambiar esas palabras, de reconocer que ha habido palabras, y en varias lenguas en la discusión de clase sale, claro, ha habido palabras ofensivas en francés, en inglés, en otras lenguas, y ese poema tiene que ver con resanar, con restituir y con darle a la palabra que no es ofensiva, sino que incluso da cierta, bueno, el poema tiene que ver con la amistad de una mujer con su vulva, ¿no? Es mi amiga, mi cómplice, y bueno, de pronto otro vocabulario como clítoris, y porque también no es igual de representado el cuerpo femenino que el cuerpo masculino, por ejemplo, ¿no? Penes y huevos y testículos los podemos ver en un montón de lugares en general, pero las palabras vulva, clítoris se esconden más. Y no solo se esconden, sino que además hay una carga muy negativa detrás con otros eufemismos o con otras palabras violentas. Me recuerdas una escena que viví en una clase cuando estaba en la maestría en lingüística con la doctora Concepción Compani. Y hablando de las diferencias entre cómo hablamos en España y en México, decía ella, es que yo no entiendo por qué en México no se puede decir culo. Y cuando lo dijo, palabra que todo el salón así como que se oyó el, Ajá. doctora Compani, ¿no? Es que en verdad que no lo entiendo, pues que los mexicanos no tienen No culo, ¿qué tienen- pasa? ¿No? Y la verdad es que sí, podríamos hacer todo un estudio sociológico, antropológico de las palabras que son tabú en algunas culturas y en otras no, ¿verdad? Digo, me acabo de enfrentar estaba supervisando un reporte que se hizo de una estudiante que desafortunadamente tuvo una mala experiencia en la calle. Pues un hombre se le acercó y le tocó las nalgas, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer como que escribir el reporte y, y la estudiante dejó en blanco, nada más puso, me tocó ya no dijo nada, pues me dijo, es que, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo, no? Entonces, Claro. es ese no tener las palabras para referirnos a las cosas, las buenas y las malas, las que sean, las realidades que nos tocan vivir, y no saber cómo nombrarlas y darnos cuenta de que, digo, estamos en un ambiente universitario entre adultos y de pronto seguimos sin poder hablar y nombrar estas cosas que, como dices, son tan importantes. Y por otro lado, em,
esta parte, a lo mejor incluso sin ir tan lejos en la parte tan íntima, sino en una, eh, simplemente para referirnos a las relaciones entre los jóvenes. Por ejemplo, en mi época, cuando estaba yo en la preparatoria, eh, cuando le querías preguntar a una amiga o a un amigo si le había propuesto a otra o a otro que fuera su novio o novia, le decíamos, ¿ya le llegaste? Entonces esa era la expresión. Yo no sé si eso se siga usando, ¿no? O fulanita le llegó a sutanito, o sutanito le llegó a sutanita. Y por cierto, tengo que aclarar, en mi época, estamos hablando de hace 35 años, era raro que una mujer le llegara a un hombre, casi siempre era al revés. Y de hombres a hombres, pues ni se hablaba, ¿no? Y- O de mujeres a mujeres tampoco. Entonces era así como ya, ir demasiado lejos. Pero, o sea, no estamos llegando todavía a la parte de la sexualidad, nada más así como en la primera toma de contacto de me interesas, esta parte del deseo que dices, ¿no? Ujú. Y cómo se le enseña, qué le enseñamos ahora a los estudiantes para referirnos a ese acto de atreverse a expresarle a otra persona que te gusta? Claro, sí. Sí, Bueno, bueno, está el simple me gusta, ¿no? ujú. Porque me gustas, que no es lo mismo que te quiero, que te amo. Entonces, no sé cómo lo trabajas, César. Eso. Mm. Pues también tiene que ver con lo que sale en las obras literarias que he trabajado, ¿no? Porque finalmente, como es la literatura y me va dando unas pautas, pensaba en que hace mucho también, digo, a mí me tocó llegarle a personas y decir que me llegaran, creo que ya no, fíjate, tienes razón, pero es también lo que hablábamos, ¿no? La sexualidad es muy amplia, pero también está conectada desde estas pedagogías, desde estas alternativas con existencias, modos de estar en el mundo, afectos, porque es también afecto, qué tanto quiero a alguien o no, y cómo demostrarlo, cómo decirlo, cómo cuidar esos afectos. Entonces, pensaba en otros ejemplos, ¿no? De pronto leemos a Jaime Sabines y habla de un poema donde, bueno, cuando yo estoy, a donde yo vaya, a donde yo me venga, mejor que contigo, y dices, bueno, ahí hay que explicar que está haciendo un juego de palabras también con la eyaculación, ¿no? Y que también son palabras que causan ahí Que es sorpresa venirse. o no. Ujú, exacto. Otra de las cosas que nos preguntan tanto los estudiantes, ¿no? Oiga, ¿cuál es la diferencia entre salir y salirse? ¿Cuál es la diferencia entre venir y venirse? Y si no se las explicamos, pues se meten en problemas, ¿no? Y hay que explicarla, ¿no? Es importante, es útil, es la vida, ¿no? Y Ujú. Cuando hablamos de las relaciones entre personas, eh, hablamos, ya mencionaste la palabra ligue, ¿no? Que dos personas están ligando, que pues sí es algo muy de uso, supongo que todavía existe, se usa entre los jóvenes en México, no lo sé. O que están fajando, también eso se utilizaba mucho en mi época de juventud, o que un muchacho tiene mamitis, ¿no? mm, Decía, no, ¿qué tal la relación? Híjole, pues está complicada porque él tiene mamitis, ¿no? Y entonces, cuando los extranjeros escuchan esto, pues explíquenme qué es eso de mamitis, ¿no? Entonces, es un universo de vocabulario, se podría hacer un glosario. ¿Hay glosarios de hasta donde yo sé, términos? no podríamos pensar en un proyecto que te parece Erika, para el Me CEP. parece que es muy necesario. Sí, 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 es muy necesario. Sí, porque queremos hablar de estas cosas, pero si no tenemos ni siquiera las palabras, como dices tú, y las palabras sanas, las palabras adecuadas, Sí. ¿cómo nos vamos a educar? Ujú. ¿No? Y entender que existieron otras que han sido ofensivas y decir, bueno, no queremos esto, ¿no? No queremos seguirle llamando o no llamando o usar eufemismos o usar palabras crueles para nombrar realidades, sino que hay otro tipo de existencias, de experiencias. Y ahorita que hablabas de la mamitis, pues en el curso que compartimos está un cuento, el de Jorge López Páez. Entonces verlo en obras literarias también ayuda mucho, o en películas o en canciones, porque finalmente es otro nivel de explicación, ¿no? Porque ya lo pueden sentir o lo pueden imaginar, ¿no? Eh, quiero concluir esta primera parte de la entrevista
con lo que hemos hablado hasta ahorita, que tiene que ver con una propuesta pedagógica tuya, eh, de cómo trabajar estos temas en el aula, concretamente en nuestro centro, en el aula de enseñanza de español como lengua extranjera, pero podría extenderse a muchas, a todas, creo yo, porque la verdad, como digo, creo que la sexualidad lo permea todo. Y quiero mostrarle al público nuevamente tu libro, Pedagogías Queer, entre el hacer y el teorizar, reflexiones y experiencias docentes encarnadas desde el CEPE, que acaba de salir publicado, ¿no? Por la UNAM, por nuestro centro. Y para la gente que esté interesada, para los profesores que quieran informarse o los estudiantes o los que quieren convertirse en profesores, pues recomendarles mucho porque allí César explica tanto la parte teórica de qué se entiende por queer, por pedagogía queer, como las propuestas concretas, como los ejemplos que nos acaba de dar, pues a ver, uso este poema y lo uso de esta manera, y estos son los resultados que obtengo, los estudiantes opinan, escriben, se expresan, y que creo que es una parte importantísima, César. Yo no entré a tu curso con la perspectiva de empezar a escribir, nunca había escrito nada en mi vida y de pronto nos dejas una tarea y me echaste a andar y ya empecé a escribir y ahora ya no puedo parar, ¿no? Pero Eso. es muy liberador, muy recomendable. Entonces, para cerrar, César, ¿podrías definir en pocas palabras qué es lo queer para ti? Ok. Híjoles, es muy complicado, ¿no? Porque de entrada tenemos la distancia de que no es una palabra del español, sino que lo apropiamos desde esta fuerza de combatir estereotipos y prejuicios, sí mucho que tiene que ver con la sexualidad, pero con también el deseo, los afectos, los espacios, es decir, cómo lo que puede ser de pronto una resistencia, además, que puede ser festiva, que puede ser combativa, pero que también puede ser muy crítica de sí mismo para decir, no debería de haber una solo modo de estar en el mundo que sea aprobado, palomeado y un montón de existencias que sean rechazadas, ¿no? Sino que más bien tendríamos que estar buscando ese respeto y me parece que por ahí va esa fuerza de lo queer como una fuerza, lo queer también como un hacer, como una práctica que uno puede llevar a la docencia, a una fiesta de baile, a una reunión con las tías y decir, bueno, tías, tienen que entender que ustedes son así, tías, y yo puedo ser homosexual así, y eso no debería de ser un problema, por ejemplo. Mm. Lo queer como lo abierto. Tú usaste la palabra disidente en el curso, pero no me gusta disidente porque disidente ya suena como que te separas, ¿no? Y la verdad es que me Ujú. gusta más abierto porque yo Sí, de verdad siento que todos entramos ahí, claro, sí, total. todos, porque todos tenemos una historia complicada con la sexualidad humana y más cuando no podemos hablar mucho de ella, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la entrevista. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar para entrar ahora sí a la poesía. Y no se vayan porque ahora es cuando viene lo bueno, porque una cosa es hablar de lo que se puede decir y otra cosa es ya decirlo. Y es lo que César nos va a decir con su poesía en la segunda parte del programa. No se vayan, regresamos en un momento. Gracias por estar compartiendo con nosotros este interesante programa de Voces del Español. También te invitamos a enterarte de todo el contenido de UNAM Chicago en chicago.unam.mx. Bueno, pues gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando al doctor César Cañedo, profesor de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM y también en la Facultad de Filosofía y Letras. No solo profesor y especialista en literatura hispánica, sino también poeta.
y de eso se va a tratar esta segunda parte de la entrevista. Entonces, pues vamos a hablar un poquito y a leer un poco la poesía de César. Bueno, acabo de recibir yo este libro, me parece que es del 2019, ¿verdad, César? 2019, Se efectivamente. llama Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. A mí me parece que tú ya no te sigues escondiendo detrás de tus ojos, pero me encanta el verso. Entiendo que va, es un verso que está dentro de un poema tuyo que, si no me equivoco, se refiere a mantener los ojos cerrados para hacerse el dormido y poder atestiguar cosas que de otra forma no atestiguarías, algo así, ¿no? Pero lo que me encanta de este libro es justamente el no esconder nada, César. Te desnudas en este libro y muestras todo. Em, lo terminé de leer y siento que te conozco desde hace 30 años. Gracias. Pero bueno, em, ¿qué te parece si empezamos, pues, leyendo uno de tus poemas que nos quisieras compartir con el público para poder entrar en materia? De acuerdo, con mucho gusto y también estoy muy contento por tu lectura. Erika, me siento muy honrado porque me hayas leído, porque hayas disfrutado el libro. Este es el más reciente que he publicado hasta ahora, ¿no? Yo espero que venga algo, pero es un libro que me ha dado mucha felicidad y muchas satisfacciones y logros. Y voy a leer el poema con el que abro el libro. La mayoría no tienen título, entonces simplemente leo y ya está. Pero la sección tiene título. Mm, Sí, la primera sección se llama Mi padre es una casa. Cuando me gusta un hombre a primera vista, es porque se parece a alguien de mi familia. A veces veo a mi abuelo borracho entre sus cejas, o la luz apagada de mi primo, las pisadas del tío favorito y mis ojos detrás, sin hacer ruido. En todos ellos, la manzana de Adán, igual a la primera manzana que se clavó en mi espalda, las ganas de hablar muy hombre, el caminar superior y prominente. Me les quedo viendo, como si con eso desatara la fantasía. Y cuando me miran con su desprecio, me gustan más, porque así me miraba mi padre. Muchas gracias, César. Efectivamente no tienen nombre los poemas, pero me gusta mucho cómo nombraste las secciones y entiendo, también me encantó el que cada sección tiene el nombre de un verso de alguno de los poemas del libro también. Entonces, no son propiamente títulos pensados como títulos, pero sí, ¿no? Ahí se engloban algunas cosas. Y Mi padre es una casa, me parece un título sumamente evocador, porque es pensar a las personas como espacios que se habitan, Sí, aparte de total. que las personas habitamos espacios, pero mi padre es una casa. ¿Qué quiere decir eso, César? Y, bueno, tú lo has dicho, ¿no? La idea es evocar un poco o un mucho, y mucho de este libro también tiene una construcción arquitectónica, una relación especial con el deseo y los espacios de la casa, ¿no? Yo me voy a la casa de mi infancia, que era una casa grande, porque era la de los abuelos, entonces había muchas personas. Y al decir hay muchas personas, es que los espacios también se vuelven un misterio de la vida, de lo que cada quien trae, ¿no? Pensaba mucho que este libro tiene que ver con, claro, con la mirada del niño, de un niño, pero de muchas infancias, que es donde uno está descubriendo quién es y quiénes son los otros y cómo separarse individualmente de otros, y también la sexualidad y también el deseo y también muchas preguntas sobre la vida. Y en esa casa grande llena de personas y de misterios que fue mi historia, pienso mucho en esto que hemos hecho muchas y muchos, que es abrir cajones ajenos
en esas casas y descubrir mucho de la otra persona, ¿no? El cajón de la abuela, me acuerdo que un perfume, una carta, una baraja, unas cosas que uno dice, que claro, que tiene, está atravesado por la intimidad y por ese espacio, si pensamos en la familia como una casa, en el padre como una casa, como ese espacio seguro, sí, pero también lleno de misterio, ¿no? De cajones. Sí, creo que eso es lo que más me gustó y me impactó de tu colección de poemas en este libro que vas a lo doméstico, que también, así como luego no hablamos del cuerpo y no hablamos del cuerpo desnudo, tampoco hablamos de la casa que nos tocó vivir en la infancia o de nuestra casa en general, lo que pasa en el ámbito doméstico, ¿no? Y se habla tanto de la violencia doméstica como algo así incomprensible, pero todos los que hemos tenido una casa sabemos lo que es la violencia Exacto. doméstica. La Sí, hemos vivido de una manera o de otra en nosotros mismos, en nuestros padres, abuelos, tíos, primos, lo que sea, ¿no? O sea, yo, en fin. Todos tenemos algún recuerdo de ese tipo. Entonces, por un lado, irte a la casa es irte al centro de quiénes somos, cada quien y de todo lo que traemos y de los secretos o de las cosas que nos duelen, pero también de las cosas que más nos dan alegría o que más nos dan, nos estimulan y nos motivan y nos hacen evocar, ¿no? La otra cosa que me impresiona de la colección es que está, como bien dijiste, el niño, pero está también el adolescente, el adulto, y está la realidad y está la fantasía y está el deseo y es como un sueño, o sea, es como todo lo que se puede juntar en un sueño puede estar el niño y el adulto ocupando el mismo espacio, teniendo la relación con otras personas. Hablas del abuelo, de la abuela, del eh, el hermano, la hermana, o sea, lo que nos toca a todos vivir, pero también hablas de cosas tan simples como la pasta de dientes o como un grano que te vas a reventar en la piel, ¿no? Y bueno, las metáforas son sorprendentes. Pero ya que hablaste del tema del niño o del niño y de la niña, recuerdo uno de tus poemas habla sobre lo que pasa entre dos niños en el espacio que está abajo de una silla. ¿Te gustaría leer ese poema? sí, claro que sí. Déjame encontrar, sí, este. Una silla de infancia puede crear distintos universos debajo de su sombra, allá donde los adultos y los físicos verían solo vacío. Aparecía un beso con la niña vecina en el juego de esposos que se aguardan, el motín de un pirata que está huyendo, o un mercado con flores y hojas secas, un Batman padre de familia que tenía que dar con mi escondite, se quitaba el cansancio y los reclamos, y éramos invisibles con su capa, hasta que llegaba el momento de recogerlo todo y dejar el espacio chico de esa silla. Me parece hermosísimo porque es muy breve, es muy simple, pero se crea todo un mundo dentro de ese vacío que mencionas abajo de una silla. O sea, todo lo que es capaz un niño de recrear en un pequeño espacio, que por el simple hecho de estar acotado por el techito de la silla, Exacto. se convierte en un universo de posibilidades, ¿no? Sí, 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 y bueno, claro, pensando en mis recuerdos, ¿no? Porque no todo, como bien lo dijiste y me gustó mucho que lo dijeras, Erika, no todo es realidad, ¿no? Hay fantasía, hay sueño, hay ficción, ¿no? Pero lo que yo hacía debajo de una silla, en mis recuerdos, lo que pasaba mucho era hacer obras de teatro, ¿sabes? Con muñequitos distintos, ese era mi telón, o sea, mi escenario ahí por ese techito, ¿no? Que da cierta, bueno, y que al mismo tiempo se abren universos enteros ahí, ¿no? Uno puede hacer muchas cosas. Sí, bueno, muy interesante el tema de la espacialidad de nuestros tiempos y de la infancia que nos tocó a nosotros vivir
a diferencia de la infancia que le está tocando a los niños ahora, que no sé qué tanto ya entra en juego otras espacialidades o virtualidades, ¿no? Sí. O sea, esos espacios de fantasía seguramente ocurren también en el mundo virtual que les toca experimentar a través de estar conectados al internet, etcétera, ¿no? Pero el espacio físico está allí y creo que a todos nos compete, ¿no? Sí. Pues muy bien, César, me gustaría preguntarte, ya llegamos al final del programa y simplemente quisiera que compartieras con el público la experiencia liberadora que puede ser el ser capaz de expresarte creativamente como lo haces en un libro como este. Y- sí, para uno escribe por muchos motivos, ¿no? Pero siempre está, como bien dices, en el fondo, una libertad o sea, la fuerza que te da experimentar creativamente algo, ya sea bailar, cantar, crear una obra, un video, una fotografía, todo eso me parece que siempre hay que darle cabida en nuestras vidas, no importa qué edad tengamos, ¿no? Es algo que, claro, que nos puede conectar con la infancia, porque ahí tenemos muy a flor de piel y muy libre y muy salvaje esa sensación. Eh, y bueno, ya que se vuelve un oficio, como es mi relación con la poesía, se vuelve un trabajo, pero también se vuelve ese motivo profundo de vivir y de honrar la vida, ¿no? Y así fue que dije, bueno, voy a entrar o volver a mi infancia, volver a mis abuelos, volver a esa casa que me dio tanto, como decíamos, dolores, alegrías, miedos, frustraciones, pero también de ahí viene esa creatividad. Sin ello no sería yo quien pueda escribir esto. Y por eso también mucha de la fuerza del libro está en que no hay aquí víctimas. Claro, hay momentos muy dolorosos, pero yo fui ahí a restituir, a sanar, a resanar esa casa que ya no existe porque nunca va a poder ser igual, pero que ahora pues se volvió parte de esas metáforas, de esa fuerza de la palabra que está construyendo al mismo tiempo otra casa y es donde yo me puedo sentir seguro, ¿no? Y espero que quien lo lea también. No, completamente, completamente. Como te dije, si una cosa he disfrutado de todos los materiales que nos has proporcionado a quienes hemos estado cerca de ti, es que se siente este aporte a la salud mental de las personas que implica el establecer una relación sana con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con la posibilidad de ponerlo en palabras, de expresarlo. No hay nada más doloroso que un secreto que se guarda. Y cuando el secreto va hacia lo más íntimo, pues cuánto más difícil y cuánto más doloroso el no poderlo expresar, ¿no? Creo que pensamos, como lo dices muchas veces en tu libro, en esta diversidad de género como desviaciones de la norma, pero ¿cuál norma? ¿Cuál norma? O sea, no conozco una sola familia o persona que se pueda decir es normal. Yo sé, no, Porque, pues sí, la sexualidad es otra vez, es una y todos la vivimos de una forma distinta. Entonces, pues, y cuántas personas no conocemos ahora ya, pues, a esta edad que tengo, pues me doy cuenta de que toda la gente que está a mi alrededor, está batallando con eh, poder o no poder decir historias de infidelidades, de abusos sexuales, de experiencias traumáticas en la infancia, de
descubrir que el hijo tiene una orientación sexual que el padre o la madre no sabían y que el hijo no se atreve a decirla y el hijo sufrir o la hija sufrir, amigos que me cuentan, mi hija no tardó tantos años en de contarme algo tan importante para ella o tan importante para él. Los muchachos, las muchachas trans, ¿no? Y pues el tener que ponerlo en palabras y tenerlo que compartir además y no saber cómo y la gente no sabemos cómo lidiar con eso y entonces las escuelas están tratando de ayudar, pero todo se complica demasiado si no podemos, si no sabemos poner en palabras lo que nos pasa sin estarnos pues poniendo obstáculos y sintiendo que estamos hablando de algo de lo que no deberíamos de hablar, ¿no? Entonces, enhorabuena por esta aproximación saludable, artística, además, porque pues es un gran plus y la posibilidad de leerte, pues que a todos nos inspira para, para entender mejor la vida y a nosotros mismos. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista, por tu práctica docente y por tu poesía. Muchas gracias, Erika, y dijiste algo muy lindo, ¿no? Que me gustaría rescatar para terminar, que efectivamente es ese sueño, el anhelo de un mundo donde todas, todos, todes nos veamos como extraordinarios, ¿no? No como ahí en esa norma que nos persigue, sino que cada quien en su singularidad tiene complejidades y tiene retos, pero tenemos también esa posibilidad de expresarlos, porque es ir hacia nosotros, ir a conocernos desde otro lugar más seguro, más sano, más digno. Y ojalá, ¿no? Coincido contigo y me encanta la idea de soñarnos en ese mundo y hacer un pequeño algo para que eso suceda también. Pues estamos en ese mundo, César, porque el mundo es lo que construimos en el presente, así que ahí estamos. Muchas Eso. gracias por No, y construir ese encantado, mundo y por y encantado compartirlo. de compartir contigo y con quienes nos escuchan. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y pues no me queda más que volver a recomendarles la lectura de César Cañedo y nos vemos en el próximo Voces del Español. Muchas gracias.